colector solar plano cuya superficie es de 3 metros cuadrados. Entonces voy poniendo los datos. El área del colector es 3 metros cuadrados. Dice que recibe una radiación solar de 468 watts, 468.8 watts por metro cuadrado. Entonces aquí lo que me están dando es esto. Es 468.8 watts sobre metro cuadrado. ¿Y qué más dice? Dice que el 40% de esa energía se pierde por transferencia. Significa que el 60% es lo que utiliza para calentar agua desde 54.5, una temperatura de 54.5 grados Celsius, hasta una temperatura de 71, ¿no? Entonces, esto es multiplicado por 0.60, ¿no? Que es lo que se aprovecha para calentar el agua. Dice, el agua pasa a través de un colector solar con una pérdida expresable de producción. Dice, determine la producción de agua caliente en kilogramos por minuto. Entonces, en ese colector solar, lo que yo tengo que analizar, pues es por donde circula el agua. Es como si fuera un intercambiador de calor, nada más que ahora el calor proviene de la radiación. Entonces, pues aquí digo, pues este es mi ducto por el cual circula agua, ¿sale? Aquí estaría la entrada de agua, que le vamos a llamar 1. Y esta es la salida, que le vamos a llamar 2. 1, 2. Y además dice que entra calor aquí, ¿no? Que viene de la radiación. Si hago mi balance de energía, lo voy a hacer por unidad por kilowatts, porque me piden el flujo másico. Entonces aquí el balance de energía sería flujo másico por H1 más Q es igual al flujo másico por el H2. ¿Sale? De aquí vamos a despejar el flujo másico, porque es el que requerimos. Entonces pasamos para acá primero, el H1, y luego nos quedaría que sería Q sobre H2 menos H1. ¿Alguna duda de esto? No. ¿No? Ay, perdón, aquí me faltó el puntito, ¿no? Porque estoy haciendo en flujo. Entonces lo que hacemos ahora es, pues vamos a calcularlo. En este caso, el flujo de calor, lo que tenemos que hacer es los 468.8 watts sobre metro cuadrado, lo multiplicamos por, en este caso el área, serían 3 metros cuadrados, y recuerden que nada más el 60% de eso es de lo que se aprovecha para calentar el agua. Entonces, al hacer el análisis de unidades, pues simplemente nos queda watts, ¿no? ¿Cuánto es eso, de favor? ¿Cuánto, perdón? 843.6. 443. 843. Ah, punto 6. Sí. Punto 84, profe. Punto 84. Punto 84. 846.64. ¿Así o no? 84. 84. 43, profe. Por fin. ¿Aquí es 43? Sí, 43. Punto 84. 84, gracias. Watts, ¿no? Entonces, ¿cómo sacamos H1 y H2? En este caso, recuerden que es como si fuera agua, ¿no? Agua, condiciones atmosféricas, es líquido comprimido. Utilizamos la aproximación a líquido saturado. Y de la tabla 4, el H1 es aproximadamente igual al HF a 54.5 grados Celsius, y el H2 de esa misma tabla 4 es HF a 71. Entonces tendríamos que interpolar. ¿Alguien de favor lo puede hacer?
Unos que interpolen el 54.5 y el otro el 71 de la tabla A4. Profe, Mande. en ese caso no podríamos haber hecho el cambio de que H2 menos H1 es igual a CP por el cambio de temperatura. No, porque tienes una tabla y no te lo están dando. Bueno, Va a haber más error. No creo que sea tanto porque son temperaturas bajas, pero en Entonces, si el lo hice caso así, de... ya fallé. No falló, nada más que no era lo más adecuado porque tiene una tabla donde puede ver las entalpías. Por eso les digo, no les creo que les varíe mucho porque son temperaturas relativamente bajas, entonces no va a ser tan sensible. entonces si lo hubiéramos hecho de la otra forma, ¿está bien también? Si el planteamiento está bien, sí. Pues ahorita viendo los resultados Bueno, nos damos cuenta, ¿no? Si nos equivocamos o no. así es cuando fue la variación. Ok. ¿Alguien ya tiene un valor ahí de los que están interpolando? Aún no me da. Ok. ¿Qué es rollo? A mí me da para 54.5, 228.168. 228 168. 78 o 68. 68. A mí también me da lo mismo, profe. Entonces te voy a redondear, ¿no? A 17. A mí para H2 me da 297.25. Ya redondeado. Está cerrado. Ah, ok. Ahí quedó, ¿no? Esos son los dos valores. Ok, entonces ya quedó. Entonces ahora lo que hacemos es calcular ya el flujo másico. Recuerden que ahora el flujo másico se los están pidiendo en, ¿qué? En kilogramos por minuto. Entonces aquí, como esto es watts, ok, vamos a poner que sería
843.84 joules por segundo, y aquí vamos a hacer la conversión. Como está en joules, entonces aquí lo que hay que hacer es, ya sea que abajo lo transforme o arriba, lo voy a dejar aquí abajo, ¿no? Da igual, que vamos a poner 60 segundos, es 1 minuto, y aquí iría 297.25 menos 228.17. Entonces aquí, como es kilojoules, lo voy a poner por 10 a la 3 para que sean joules por kilogramo. ¿Sale? Entonces este joules de aquí con este joules, si simplifica, este segundo con este segundo simplifica, y este kilogramo iría arriba, que sería igual a ¿cuánto? 843.84 por 60 entre la diferencia por 10 a la 3, ¿no? $0.7329 me da a mí. 0.7329, lo voy a dejar hasta la milésima, ¿no? Kilogramo por minuto. ¿Alguien tiene un dato diferente? De la otra forma da 0.734. Ay, mucho. Sí, es que no hay tanta variación porque la variación empieza cuando estás trabajando con temperaturas altas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, usted mande. Entonces, de la otra forma sí va a estar bien. Depende de cómo andes de humor cuando lo revise. No se crea. Esperemos ande de buenas. Sí, nada más hay que tener cuidado. En dado caso que te lo den, pues lo usas. En dado caso que no te lo den, lo más preferible es utilizar la tabla. Pero ahora falta la otra parte, ¿no? Que les piden, ¿cuántos colectores de este tipo serían necesarios para producir 150 litros de agua caliente a 71 grados en 30 minutos? Entonces, por ejemplo, esto es lo que te produce cada minuto. Un colector cerebral te va a estar calentando 0.733 kilogramos de agua a 71 grados. Entonces, para calcular los colectores, dicen que hay que pasar los 150 litros. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es que las de la tabla A4, el B1 es aproximadamente el BF a 71 grados, porque recuerden que tienen volumen, ese volumen lo vamos a pasar a masa para poderlo comparar con esto que te produce un colector. Y aquí sería 71 grados. No sé si 71 grados esté o hay que interpolar ahí de la tabla A4. Toca interpolar otra vez. Hay tiempo, hay tiempo. No hay prisa.
Cero punto. A mí me da 0.0010236. 23.6. Sí, Entonces lo voy a dejar así hasta el 24, ¿no? ¿Vale? Entonces ya gracias. Entonces con ese volumen vamos a ver cuánto es el flujo másico que se necesita se necesita obtener. Entonces aquí lo que voy a hacer es recuerden que el volumen específico es igual a, bueno, voy a hacer esto. Serían 50 litros, 150 litros. Aquí le voy a poner que es en el intervalo de tiempo. Como esto lo tengo en minutos, pues simplemente lo pongo en 30 minutos, ¿no? Y aquí pongo 1 metro cúbico, tiene 1000 litros. Entonces ahí me queda esto de aquí, ¿no? Litro sobre litro. Y aquí vamos a ver que en función de esto decimos que es 1 metro cúbico, corresponde a 0.001024 kilogramos. Entonces, el flujo másico que necesitamos suministrar es de cuánto. Entonces es 0.15 entre 30 por 0.001024. Así es, Brian. El agua el agua a 4 grados es ese valor, no tienes el agua a 4. ¿Alguien tiene cuánto de aquí? 5.12 por 10 a la menos 6. 5.12 por 10 a la menos 6. Sí. Profe, lo último no debería estar al revés, lo de kilogramo y metro cúbico. Pues 0.00100224. Ah, sí, perdón, me equivoqué, ¿verdad? Puse al revés el metro, es cierto, por eso me hizo raro, gracias. Sí me hizo raro que diera muy bajo. Es correcto, es al revés, es 1 kilogramo, es eso, ¿no? Un kilogramo es, gracias, es 1 kilogramo es 0.001024 metros cúbicos. Ahora sí, gracias. ¿Cuánto da ese nuevo valor? $4.88. ¿Cerrado? 4.8828. 28. Sí. 3, para ponerlo con 3 aquí, ¿sale?
Entonces, kilogramo por minuto. Por lo tanto, el número de colectores, pues simplemente hay que dividir y redondear el entero más cercano, ¿no? ¿Cuánto es 4.883 entre .733? Pues creo que han de ser como 7, ¿no? Más o menos, aprox. 6.66, o sea, 7. 7. Entonces, esto es aproximadamente a 7 colectores, ¿no? Entonces, esta sería la respuesta. La otra respuesta. ¿Sale? ¿Alguna duda de eso? No. Ya. Entonces, el 1 no tienen dudas. ¿Alguna duda de cómo se resolvía entonces ya el 2 con la explicación? No, profe, todo bien. Gracias. Bueno, entonces ya quedó. Vamos a ver dónde está la... Déjeme busco la presentación. Profe, Mande. a mí me dieron los 7 colectores, pero usé 1000 litros sobre metro cúbico para la densidad del agua. O sea, el procedimiento no está correcto porque la densidad del agua te cambia en función de la temperatura. No va a variar mucho, pero ahí el procedimiento es incorrecto, ¿sí? La densidad del agua sí te va a variar tantito, por eso te llega a los mismos 7 colectores, pero no es correcto asumir la densidad constante porque la densidad te cambia en función de la temperatura. Oh, sobre aquí, ¿qué pasó? ¿Me pueden decir si se ve la de presentación Sí, bien? Sí, sí, sí se ve. Gracias. Y si le pongo en esto, ya se ve en grande. pero sí se ve completa. Sí, Sí. Ah, gracias. Entonces vamos a empezar la unidad 4. La unidad 4 es la segunda ley de la termodinámica. Nosotros nos vamos a enfocar en el análisis térmico de lo que se le llaman máquinas térmicas, refrigeradores y bombas de calor. ¿Sí? En este caso nosotros vamos a partir recordando que los procesos de manera espontánea van a ocurrir en una dirección. Y recuerden que vimos que esos procesos ocurren hacia donde se degrada la energía. Y para que un proceso ocurra, tienen que satisfacer tanto la primera como la segunda ley de la termodinámica. ¿Alguna duda de eso? Laura.
¿no? Cuando nosotros estemos analizando este tipo de dispositivos, lo que primero tenemos que identificar son lo que le llamamos reservorios, ¿sí? O depósitos de energía térmica. Entonces, esos depósitos de energía térmica o reservorios, básicamente nosotros lo definimos como un cuerpo hipotético que va a tener una capacidad de energía térmica grande, ¿sale? Esa capacidad de energía térmica se define como la masa por el calor específico. Esos depósitos, ¿sí? Van a ser aquellos que sean capaces de absorber cantidades finitas de calor sin que se presente ningún cambio en su temperatura. Por ejemplo, estamos acostumbrados a que, por ejemplo, los desperdicios térmicos digamos, de las industrias, pues se van al aire o se van al ¿qué? Al océano, ¿no? Al aguas. En este caso, pues son cuerpos hipotéticos debido a que si nosotros buscamos una tabla donde esté el CP del agua, vamos a ver que es uno de los que tienen valores grandes. Además, es una cantidad inmensa, ¿no? Entonces, su capacidad de energía térmica es tan grande que esos desperdicios térmicos los absorben sin que aumente su temperatura, al igual que el aire. A eso se le llama depósitos de energía térmica o simplemente reservorios, ¿sí? Dentro de esos reservorios podemos obtener, en el caso, cuerpos de agua, como pueden ser los océanos, los lagos, el aire y también puede ser el aire atmosférico. Esos son algunos ejemplos de reservorios. ¿Alguna duda hasta acá? Dijo cantidades finitas de calor sin cambios en qué, disculpa. En la temperatura. Gracias. Sí, es por ejemplo que si todos esos desperdicios que se expulsan, me estoy refiriendo térmicamente, ¿no? Que se expulsan al aire, si no fuera capaz de poderlo absorber, si que cambie su temperatura, pues nosotros sufriríamos, la temperatura del aire se elevaría y pues al final de cuentas traería problemas, ¿no? A eso se refiere, que tú pueda absorber cantidades finitas de calor sin que cambie su temperatura. ¿Sí? En este caso, van a haber dos tipos de sumideros o dos tipos de depósitos de energía térmica. El primero de ellos es la fuente. La fuente va a ser aquel depósito de energía térmica que te va a suministrar calor al proceso. ¿Sale? A eso le vamos a llamar fuente. Es el reservorio que administra o suministra energía en forma de calor. ¿Sale? Y el otro reservorio es lo que le llamamos sumidero. El sumidero es aquel que va a absorber la energía en forma de calor. Fuente te suministra calor a un proceso. Sumidero te absorbe el calor, digamos, de desecho. Es un calor que no se pudo aprovechar durante el proceso. Va hacia el sumidero. Fuente y sumidero. ¿Vamos bien? Sí. Sí. Bueno, dentro de las fuentes, ¿qué podemos tener de las fuentes? Podemos tener un reactor nuclear, el sol, ¿sí? ¿Qué más podría ser? Por ejemplo, una cámara de combustión. Eso es donde van a estar suministrando calor. Y los sumideros, pues, son los más sencillos. Un lago, un río, el aire. ¿Sale? Desde el punto de vista que a nosotros nos interesa, vamos a empezar a ver lo que le llaman las máquinas térmicas, ¿sí? Convertir el calor, mejor dicho, es de una manera sencilla, es convertir el trabajo en calor. Por ejemplo, si yo empiezo a frotar mis manos al paso del tiempo, porque voy a estar generando fricción, voy a empezar a ver que se
se nota cierto calentamiento en mis manos. Entonces ahí estoy transformando el trabajo en calor. Pero transformar el calor en trabajo, entonces no se puede hacer, digamos, de esa manera, sino que necesitamos un dispositivo que te lo permita hacer, ¿sí? Entonces, los dispositivos que convierten el calor al trabajo se le llaman máquinas térmicas, ¿sale? Esas máquinas térmicas reciben el calor. No se ve el cursor, ¿verdad? No. Aquí está, ya está. Esas máquinas térmicas reciben el calor de una fuente. ¿Sí? Esa fuente puede ser la energía solar, un reactor nuclear o una cámara de combustión, por ejemplo, donde se quema carbón, gas natural. Parte de ese calor lo van a transformar en trabajo, básicamente a través de un eje rotatorio. El calor que no se aprovechó en ese sistema se va hacia el sumidero, es un calor de desecho, y la otra particular es que operan de manera cíclica, ¿sale? Entonces, digamos, esas son las 4 características que van a tener las máquinas térmicas. ¿Ya le puedo cambiar? Sí. ¿Cuáles son los dispositivos que nosotros utilizamos en una máquina térmica? Bueno, de manera general, aquí vamos a tener en este círculo que ustedes ven de color gris, esto es una máquina térmica. Recuerden, vamos a tener una temperatura alta en la fuente, es el calor que está aquí, le podemos llamar calor de entrada, o nosotros vamos a utilizar una nomenclatura de Q subíndice H mayúscula, ¿sí? Ese es el calor que te va a estar suministrando la fuente, H de high, alta, ¿no? Y en el caso de entra a la máquina, parte de ello se transforma en trabajo y la otra parte se desecha hacia el sumidero. Entonces, al sumidero, el calor de desecho le vamos a llamar Q subíndice L, de low, ¿sí? QH, QL. La temperatura a la cual va a estar la fuente, nosotros le vamos a llamar temperatura subíndice H mayúscula. La temperatura a la cual está el sumidero va a ser temperatura T subíndice L mayúscula. Entonces recuerden, H mayúscula es para la fuente, L mayúscula es para el sumidero. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? No, profe. ¿Cuáles son los dispositivos que te forman una máquina térmica? Aquí los vamos a tener. Vamos a tener una caldera. Ay, ¿dónde se fue el mouse? Aquí está. Vamos a tener una caldera. Aquí se va a estar suministrando la energía de la fuente. ¿Sale? Vamos a tener por estas tuberías, por esas secciones, va a circular lo que le llamamos un fluido de trabajo, que en una máquina térmica es agua. Vamos a tener una turbina. Vamos a tener un condensador en el cual en esta parte es donde se libera calor. Ay, perdón. ¿Dónde estaba? ¿Ya se ve de nuevo? Sí. Sí, ya se mira. Sí. Vamos a tener un condensador. No me sale el mouse. ¿Dónde está el mouse? Vamos a tener un condensador, es en el cual, véanlo como una condensación, ¿no? Una condensación se pierde calor. Aquí ese calor va hacia el sumidero y vamos a tener una bomba, ¿sale? Entonces, por ejemplo, ahí en cuestiones energéticas, si yo analizo todo la máquina térmica, significa que lo que ustedes ven aquí en el recuadro, entonces voy a identificar digamos, 4 cuestiones energéticas. Por ejemplo, van a ver 2 entradas, que es el calor que viene de la fuente y el trabajo que te consume la bomba. Y vamos a tener 2 salidas, lo que es el trabajo de la turbina y el calor que se rechaza en el condensador. Nosotros podemos calcular de 2 maneras lo que es el trabajo neto.
trabajo neto es lo que tú tienes al final, ¿no? Es así cuando, por ejemplo, trabajamos, tenemos percepciones, tenemos nuestras percepciones, va a ser, digamos, la turbina, luego tenemos nuestras deducciones, va a ser lo que te consume la bomba y lo poquito que nos queda, pues es el trabajo neto, ¿no? Que va a ser igual, en este caso, el trabajo de la turbina menos el trabajo del compresor, ¿sale? O también lo podemos calcular si, por ejemplo, hacemos un balance de energía de manera global, entonces el trabajo neto también lo podemos calcular a partir de ¿quién? Al calor de entrada le resto el calor de salida, QH menos QL. ¿Alguna duda de estas partes? No, No. profe. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a estar trabajando con agua. ¿Qué significa? Que siempre vamos a tener que identificar una fase. Todo lo que aprendimos para, en el caso de sustancias puras, de identificar fase, cómo calcular las entalpías, lo vamos a aplicar aquí, ¿sale? El parámetro que nos mide qué tan eficiente es una máquina térmica es lo que le vamos a llamar la eficiencia térmica. La eficiencia térmica siempre va a ser salida deseada entre entrada requerida. Salida deseada entre entrada requerida. ¿Cuál es tu salida deseada de una máquina térmica? El trabajo neto. Recuerda que tú quieres convertir el calor en trabajo, ¿sale? Entonces mi salida deseada va a ser el trabajo neto. ¿Y cuál es tu entrada requerida para esto? Es el calor que viene de la fuente, el QH. Entonces vamos a tener que la eficiencia térmica va a ser el trabajo neto. Ahí acostumbran a ponerle de salida, pero nosotros ya estamos familiarizados a que decir trabajo neto es porque es algo que tú vas a obtener de salida entre el calor de entrada. Entonces, la primera ecuación que ustedes tienen aquí está en función del trabajo neto. ¿De dónde se fue el mouse? Agarró la loquera la compu, espérame. Aquí está. Esta fórmula, ¿sí? Ya sea que utilice el trabajo neto y el calor de entrada, y recordando que el trabajo neto es igual a la diferencia del calor de entrada y calor de salida, QH y QL, al sustituirlo y dividirlo, pues la puedo tener de este lado. Profe, si se está moviendo el mouse, no vemos nada. ¿Mandé? No, profe, en la presentación no se ve el mouse. No se ve el mouse, o sea, No, no no lo se vemos. ve. Está igual. Yo preocupándome por el mouse. Bueno, entonces, esta ecuación, la última que ustedes ven donde dice 1 menos QL, reemplacen la out con L y el de entrada con H. Esa fórmula la pueden utilizar o pueden utilizarla de arriba en función del trabajo neto. ¿Cuál voy a usar? Pues dependiendo qué es lo que tengan, ¿no? Ese es el parámetro que nos mide la fracción de la cantidad de calor que se convierte en trabajo de salida, ¿sí? Entre más grande sea ese valor, quiere decir que la máquina térmica es más eficiente. ¿Alguna duda de eso? Dijo que entre más trabajo de calor entra, la máquina es más eficiente. No, entre mayor sea la eficiencia térmica, la máquina es más eficiente. Ah, ok, gracias. Perdón. Sí, a lo mejor lo dije y me cuatrapié. ¿Y qué valores va a tener la eficiencia? Véanlo como un porcentaje, entre 0 y 100, o 0 y 1, ¿no? 30% de eficiencia o simplemente 0.3. De las dos maneras se dice el valor de la eficiencia. Tiene una eficiencia de 0.3, yo ya sé que es 30%. ¿Alguna duda de esto? No. ¿Sale? Entonces, esto es ya con la nomenclatura que vamos a utilizar. Calor de la fuente, QH, calor que va hacia el sumidero, QL. Aquí están las fórmulas ya de la eficiencia en función del trabajo neto de los calores. Y aquí está. Tenemos el reservorio de temperatura alta, que va a estar a una temperatura TH. El sumidero, que va a ser una temperatura TL. Y aquí está la máquina térmica. Aquí están cómo se engloban los 4 dispositivos que eran. ¿Cuál era el de arriba? Caldera, luego Turbina, turbina, luego condensador, y luego bomba.
bomba. ¿Sale? Esos son la forma en que nosotros vamos a representar una máquina térmica. ¿Alguna duda hasta acá? No, profe. No, ¿Ya notaron todo? No. Anoten ese dibujo y las fórmulas. Por favor. UH era el calor de la fuente y QL el del semillero, ¿verdad? Ajá. Gracias. El calor, este QH es el que va, recuerda, directamente hacia la caldera y el QL es el que sale del condensador. Oh, gracias también. ¿Ya quedó? Sí. Bueno, aquí lo vamos a dejar hoy. El lunes vamos a resolver un problema de una máquina térmica para que vean cómo se analiza. Entonces, aquí recuerden que son un conjunto de dispositivos que van a operar de manera cíclica. Entonces, dependiendo de las circunstancias, van a ver que vamos a hacer balances de energía individuales, que significa en los dispositivos, o en la global. Cuando me refiero a global es en la máquina térmica. Cuando es la máquina térmica, pues recuerden que hay QH, QL y trabajo neto desde el punto de vista energético, ¿no? Pero lo vemos con calma. ¿Alguna sugerencia para esta unidad? Ya nos quedan 2 unidades, ¿no? Algo que le cambie para que sea más entendible o algo de mejorar, pues díganme, estamos a tiempo, ¿no? No, yo estoy bien con la forma de resolver ejercicios en clase. Sí, ahorita no me ha dado tiempo de grabar videos. La intención de grabar videos es que quedaran ahí, pero no, ahora sí estoy muy corto de tiempo, por eso ya no los he podido grabar. Profe, en la unidad 1 creo que nos subió la presentación, pero no sé si es solo la de esa unidad